Buenas noches. La sábana santa de Turín, la principal reliquia del cristianismo, es considerada por algunos como el retrato del auténtico rostro de Jesucristo, mientras que otros simplemente la tachan de una falsificación medieval. Numerosos científicos han investigado el misterioso sudario, llegando a la conclusión de que el hombre que murió envuelto en esta sábana sufrió algún tipo de explosión nuclear, algún tipo de energía que no se ha conocido desde entonces. Para analizar este y otros enigmas históricos que aún se ciernen sobre las reliquias, hoy nos acompañará Julio Marbizón, uno de los mayores expertos en sindonología de nuestro país. Si quieren descubrir qué relación tiene la sábana con la ciudad de Córdoba, qué han descubierto los más potentes escáneres o incluso a qué conclusiones llegaron algunos científicos de la NASA que pudieron investigarla, no se muevan de sus asientos, porque aquí arranca Córdoba Misteriosa. Desde el año 2010, Córdoba cuenta con el primer Cristo sindónico del mundo, es decir, un crucificado que refleja fielmente las mismas heridas que mancharon la sábana santa de Turín. Esta impactante talla, obra del imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro, representa un cuadro duro y violento de la Pasión de Cristo, representando a un hombre de 1,80 m con el cuerpo marcado por más de 600 latigazos. En su cabeza lleva un casco de espinas que penetran hasta el cráneo, sus rodillas están erosionadas por las múltiples caídas y los clavos, al contrario que en otras figuras, no los encontramos en la palma de las manos, sino en las muñecas. En su elaboración participó un equipo multidisciplinar formado por médicos forenses y hematólogos, capaces de dotarla de un impresionante realismo que no deja indiferente a nadie. Desde el pasado 4 de mayo, la imagen está acompañada por una copia exacta de la sábana santa de Turín, pudiendo ser contempladas juntas en la capilla de la iglesia del Juramento de San Rafael. De esta forma, los cordobeses, creyentes o no, tendremos el privilegio de asomarnos a uno de los grandes enigmas de la humanidad y de formularnos frente a ella la eterna pregunta: ¿quién fue el hombre de la sábana santa? Como han podido comprobar en el vídeo, Córdoba por fin posee una copia, una réplica de la sábana santa de Turín, una controvertida reliquia que, aunque se venera en esta ciudad italiana, ha seguido alimentando la eterna polémica entre ciencia y religión durante las últimas décadas. Para ayudarnos a desvelar todos los enigmas que se ciernen en torno a uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad, hoy contamos con un invitado de auténtico lujo. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches. La mayoría de ustedes reconocen a Julio Marbizón, uno de los rostros más populares de la televisión andaluza durante la década de los 90. Además de un brillante meteorólogo y apasionado del misterio, Julio es uno de los mayores expertos que tenemos en España en el estudio de la sábana santa. Pertenece al Centro Internacional de Sindonología de Turín y fue el delegado andaluz del Centro Español de Sindonología de Valencia. Además es autor de 2 libros en la materia, La sábana santa de Turín, Milagrosa falsificación, y La sábana santa de Turín, Nuevos avances en su estudio. Para colocar a nuestros espectadores, Julio, antes de entrar en materia, vamos a empezar por definirla. ¿Qué es la síndone? Es decir, ¿qué es la sábana santa? Pues la sábana santa es un trozo de lienzo de 4,34 metros de largo por unos 12 o 13 de ancho, que tiene la imagen de un hombre muerto que ha sufrido una pasión muy similar a la de Jesús de Nazaret. Esa sería la descripción básica, ¿no? La material, la pura descripción del objeto. Y aunque este santo sudario actualmente se encuentra custodiado en Turín, ¿podría describirnos brevemente cuál fue su periplo hasta llegar a Turín, desde sus inicios hasta llegar a su localización actual?
Bueno, si como hipótesis de trabajo se puede pensar que es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, pues estaría en Jerusalén. De Jerusalén alguien la cogió. Hay unas cartas de los evangelios apócrifos del rey Abdar a Jesús de Nazaret y de Jesús de Nazaret al rey Abdar, en el que este le dice que vaya a su ciudad. Jesús le dice que no puede, que ya un discípulo irá y le curará la enfermedad, porque le pide que le cure la enfermedad. Y ahí se dice que un discípulo la lleva a Edesa, donde envuelve al rey Abdar, le cura la enfermedad, queda en Edesa. Allí desaparece por culpa de que un nieto del rey Abdar vuelve al paganismo, ataca a los cristianos, se oculta. En el 525 aparece otra vez en Edesa. Allí se queda hasta el 944, en que Romano Lecapeno, en el 43, le pone cerco a la ciudad, y en el 44 consigue que le entreguen la sábana y se la lleva a Constantinopla. En Constantinopla está hasta 1204, en la que la mal llamada Cuarta Cruzada, porque aquello fue un robo descarado de toda Constantinopla, la hace desaparecer. En 1345 aparece en Liré, no mejor, un poquito más tarde, en Liré, en 1354 aproximadamente, aunque en 1345 pues, se empieza a construir una colegiata. En principio no se dice que sea para contener a la sábana santa, la tiene Godofredo de Charny. Godofredo de Charny se llama igual o prácticamente igual que un templario que había muerto en una plaza de Notre Dame con Jacques de Molay, que se llamaba Godofredo de Charny, pero los apellidos cambiaban mucho en aquella época la grafía. Por lo tanto puede ser, y este hombre puede que no lo diga nada, porque si a sus antepasados lo han quemado por tener la sábana, pues a lo mejor a él también lo puede quemar y se calla. Lo cierto es que él muere antes de ver terminada la colegiata, y es su mujer la que deposita la sábana. Al aparecer una medalla conmemorativa que se entregaba a los peregrinos cuando iba a ver la sábana santa al Liré, en el que aparece el escudo de la mujer a la misma altura que el de su marido, y en aquella época las mujeres no tenían tanto predominio de su persona, que nos hace pensar que ella era la que era propietaria de la sábana. Entonces ella es bisnieta de Othon de la Roche, uno de los templarios que entró en Constantinopla, y se decía que la había mandado a Besançon, su pueblo. Eso había que se la regalaba al obispo. El pueblo tiene una catedral preciosa con dos ábsides, uno en cabecera y uno en los pies, y en la cabecera tiene en los pies tiene un retablo entero dedicado a la sábana santa. Luego es probable que fuera ella. La nieta Margarita de Charny se lleva la sábana, la excomulgan por llevársela, pero no la devuelve. La dona, vende, cambia, porque se queda mal de posible, a la casa de Saboya. La casa de Saboya le hace una capilla en Chambéry. En 1532 se produce un incendio muy importante, y en 1578 se traslada a Turín, porque el cardenal Carlos Borromeo hace la promesa de ir andando a Chambéry si desaparece la peste de su ciudad. Desaparece la peste y se pone en marcha, y para que no atraviese los Alpes andando se traslada a Turín, donde queda ya depositada definitivamente. Y aparte de entonces se queda en Turín, ¿no? Bien custodiada. ¿Está siempre expuesta? Cualquiera que... Nunca está expuesta, evidentemente, ¿no? No se ve nunca. Es una reliquia que está a muy buen recaudo, supongo, ¿no? Pero no porque por otra cosa que pueda parecer, sino porque es que el problema de la sábana santa es que la luz va a hacer que desaparezca la imagen. Si se deja la luz, la tela se irá oscureciendo. Si la tela se va oscureciendo, la imagen desaparece. Claro, porque la gracia, lo que nos permite ver la imagen es el contraste entre la tela, la imagen y la tela, y lo que hay ahí marcado. Si la tela se va oscureciendo, se va a poner del mismo color que las marcas. Si tú pones un periódico al sol, a los 5 o 6 días está oscuro. Claro. Y por eso es lógico que algo de tantísimo valor pues no esté expuesto, solo en muy contadas ocasiones. Muy bien, bueno, pues vemos que vive ahí una auténtica aventura, pasa incluso por templarios hasta llegar a su localización actual. Y bueno, simplemente he leído a algunos autores definir la sábana santa como una especie de negativo fotográfico. ¿Estás de acuerdo con esta teoría? No totalmente. Es decir, para mí, primero es el idioma, que es algo que soy maniático del idioma. Yo también cometo muchos errores hablando, pero bueno, intento corregirme todo. Para mí, un negativo fotográfico era un carrete. Hoy los jóvenes no saben lo que es. Era un carrete de celluloide con unos cuadraditos que era cada foto, en donde lo que estaba a la izquierda está a la derecha, lo que está a la derecha está a la izquierda, lo que es blanco es negro, lo que es oscuro es claro y lo que es claro es oscuro. Por lo tanto,
No es un negativo fotográfico porque la sábana santa no es un celuloide, de entrada. Pero puede funcionar como un negativo fotográfico, eso ya es distinto. Ya es que funcione como. La parte frontal es una tela sobre un hombre, pegada al cuerpo. Su brazo derecho es este, del hombre, y el brazo izquierdo este. Cuando el hombre se retira, la imagen, lo que era brazo derecho se queda convertido en brazo izquierdo. Y lo que era brazo izquierdo se queda convertido en brazo derecho de la imagen. Luego ahí hay inversión de imagen, ahí lo claro es oscuro, lo oscuro es claro. Luego eso puede funcionar como negativo fotográfico. En cambio la espalda es un hombre acostado sobre la tela. Si está acostado, su mano derecha es esta y su mano izquierda es esa. Cuando se quita, la imagen sigue siendo mano derecha y mano izquierda. No hay inversión de imagen. Por lo tanto, no funciona como negativo fotográfico. Por lo tanto, no se puede decir que la sábana santa funcione como negativo. Solo la parte frontal. La parte dorsal no es un negativo fotográfico. Bueno, aunque luego más tarde analizaremos el porqué de esa extraña marcación o esa extraña fijación que se ha hecho en el sudario. Hasta el siglo VI, Jesús de Nazaret era representado por el cristianismo como un hombre sin barba, un hombre joven, rubio, de cabello rizado. Sin embargo, a partir... Con faldellín. Con faldellín, exactamente. Y a partir del año 527, su imagen cambia radicalmente. Comienza a representarse, pues bueno, como lo vemos hoy, ¿no? Como un hombre barbado. ¿Ha influido la síndone en la iconografía del cristianismo? Es muy probable, es decir, si a partir del siglo VI, 525, la sábana santa vuelve a aparecer, es probable que entonces cambie, si a partir del siglo VI cambia la imagen de Jesús como la teníamos entonces a como la tenemos ahora, quiere decir que algo ha tenido que influir. Y además en los estudios, en los iconos, se encuentra hasta cerca de 40 coincidencias con el nombre de la sábana santa. Por lo tanto, es muy probable que haya influido, pero bastante, en toda la iconografía de Jesús de Nazaret. ¿Cuáles serían algunas de estas coincidencias que tú destacarías? Mira, se ve muy fácil en los iconos, en algunos iconos muy fácil. Se ve una raya blanca por la barba, hay una zona, se le ven dos puntas en la ceja, que no son realmente dos puntas, una es donde se tejió la corona de espinas y otra es la ceja, claro, son dos cosas distintas, pero parecen dos puntas de ceja. Debajo de los ojos aparece una zona blanca, o blanquecina. Todo esto está en la sábana santa, o sea que entonces se empieza a ver que hay el icono tiene una carga espiritual en la que no entro, pero sí tiene una cosa que se decía siempre, que el icono representa lo que ves. Luego entonces quiere decir que esto lo están viendo, lo han visto. Claro. Eso sería entonces la explicación, es decir, quien hace los iconos, ¿no? Quien hace los iconos, de alguna forma tiene que haber visto la sábana santa, ¿no? Hay aparte de los iconos, por ejemplo, hay un fresco que se dice del siglo IX, pero puede estar entre el siglo V y el siglo IX, me quedo con el siglo IX para que no digan que yo arrimo las a mis sardinas, pues en el que se ve cómo se entrega la sábana santa a Abdar el rey, a Abdar de Edesa, y se ve una cara, una sábana blanca y una cara, ¿no? Porque lo representan como una sábana y una cara nada más, y la cara tiene 4 rayas que le salen en ese fresco. Si te vas a la sábana santa, te aparecen 4 rayas que son 2 pliegues de la sábana. ¿Por qué le han puesto 4 rayas a esa cara? Pues porque yo creo que porque han visto la sábana original y estamos en el siglo IX. Claro. Eso significa entonces, es una prueba irrefutable de que en el siglo IX habían visto la sábana santa también esas personas que hacen esa representación. En 1150, 1190, por ahí está el Codex Price, en donde se ve el entierro de un hombre desnudo que solo tiene 4 dedos. La sábana santa, el pulgar desaparece por el clavo que pasa por la muñeca e incide sobre el nervio mediano y hace que se coloquen aquí, o sea que es una cosa anatómicamente correcta. Ese hombre que se está enterrando solo tiene 4 dedos, eso se ve en la sábana santa, solo se ven 4 dedos, y en la parte baja de ese códex se ve al ángel recibiendo a las 3 mujeres, diciéndole no busquéis aquí entre los muertos al que está vivo, se ve la sábana en espiga y demás, y se ven 4 boquetitos en forma de L que tiene la sábana pintado. Los tiene la sábana, esos 4 boquetitos. O sea que el señor que ha pintado eso ha tenido que ver la sábana santa. Si no, ¿a qué se le ocurre poner 4 boquetitos en forma de L? Claro, no tiene sentido que le pinte solo 4 dedos. Estamos en 1150. Si no hubiera estado influido por esa representación. Me resulta muy interesante que aclaremos esta parte más anatómica. Dices que cuando a alguien le clavan los clavos, porque claro, otra de las
de los datos que nos aporta la Sábana Santa, que Cristo no fue crucificado por las palmas de las manos, como se representa, algo imposible anatómicamente, sino que fue más o menos fue por aquí, ¿no? Por esta zona donde se le colocaron los clavos, ¿no? Yo creo que es me uno a lo que decía, que en paz descanse, por don Antonio Hermosilla, médico traumatólogo, que decía que era por la articulación radiocubital inferior, más que por lo que se llama el espacio de estos. Para el espacio de esto hay que ser muy experto para colocarlo por el huequecito ese. En cambio, colocarlo aquí es muy fácil. Y yo no creo que uno que iba a crucificar, que iba con la prisa, no iba a buscar boquetitos, sino que cogía, ¡pum!, ¿por dónde? Por donde es fácil, por aquí. Por ahí pasan los nervios que mueven los dedos, fundamentalmente el nervio mediano. Basta rozarlo para que automáticamente se coloque en esta posición. Luego se coloca en esta posición, el hombre de la Sábana Santa solo tiene 4 dedos. El pulgar no aparece, está donde anatómicamente tiene que estar. Y tiene muchos más detalles que anatómicamente son correctos, ¿no? Es decir, que es una prueba clarísima de que esa persona ha sufrido. Luego analizaremos esos detalles. Las investigaciones actuales, de hecho, nos permiten saber cómo murió ese hombre, fuera o no. No vamos a entrar todavía a tratar de definir si era o no se trataba de Jesucristo, sino ese hombre que murió envuelto en ese sudario, que eso es demostrado, ¿no? Ese sudario pertenece a esa época, luego también veremos el porqué, pero ese hombre que murió envuelto en ese sudario, podemos tener una idea de cómo era. Bueno, el hombre era con 1,80 m de altura, de unos 80 kilos de peso, de un desarrollo muscular evidente, era un hombre fuerte, musculoso, en cuanto a piernas, por ejemplo, en las últimas fotos en relieve de Thierry Castex se ve perfectamente, es un hombre de unas piernas fuertes, de un hombre que ha andado mucho, que tiene que haber andado mucho, que es lo que se hacía en aquella época, andar, luego un hombre que ha andado mucho, y realmente era un hombre fuerte, muy potente, es un desarrollo dentro de un hombre atlético. No me meto en la categoría de Kretschmer, no, atlético en el aspecto de fuerte, de que tenía musculado. Los desarrollos pectorales, por ejemplo, se ve un gran desarrollo muscular. Luego era un hombre fuerte, ese era un hombre tal. Pero un hombre que ha sufrido una pasión casi completa, y digo casi con respecto a la pasión de Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla, porque yo soy muy chauvinista en ese aspecto y no conozco ninguna Semana Santa, aparte de la de Sevilla. Pido disculpas porque no conozco la de Córdoba, lo siento mucho, pero no pasa nada, no la conozco. Es normal, reside en Sevilla. Entonces en Sevilla hay un paso que es la bofetá, dicho en plan andaluz, que se ve un sayón golpeando la cara. Pero en cambio la palabra griega del Evangelio de Juan, porque es otra cosa que no se suele saber, el idioma oficial de Israel en esa época es el griego, no es el latín tarda siglos todavía en imponerse, no es el arameo, ni mucho menos, y hasta las monedas que acuña Poncio Pilato, la leyenda va en griego, Tiberio y Caisaros, de Tiberio César, o sea que el idioma oficial es griego. Por eso los evangelistas escriben en griego los evangelios. Pues el evangelio original de Juan pone la palabra rapisma, y la palabra rapisma es golpe de palo, no es golpe de mano. Y el hombre de la Sábana Santa tiene un palo en el sentido de golpe, que le ha hundido la nariz y le ha inflamado todo el pómulo derecho y casi le ha cerrado el ojo. El pómulo izquierdo está limpio. Luego la pasión es casi, salvo eso, que no es una bofetada, que es un palo. O sea que sabemos detalles que los informes forenses nos pueden dar sobre ese sudario, es que ese hombre, como has dicho, por ir recapitulando, medía 1,80 m aproximadamente, era un hombre fuerte, también era un hombre que había recibido un palo, ¿no? Que le habían golpeado con un palo en una parte la parte derecha de la cara. ¿Y algún detalle más que nos pueda dar de información, esos informes sobre esa persona? Es un hombre que ha sido flagelado a lo que podríamos llamar el método romano, que era un castigo en sí. No había después crucifixión, sino un castigo en sí mismo, solo ese castigo, solo con muchas comillas. Bueno, pues solo ese castigo que se daba hasta la pérdida de conocimiento. Entonces ha sido flagelado con más de 120 golpes, de un flagrum de 2 colas parece más probable. El verdugo de la derecha es más bajo que el de la izquierda, por las distintas inclinaciones de los golpes. Tenía dos verdugos. Y podemos saber incluso que uno era de una altura más bajo que el otro, porque los golpes tienen distintas inclinaciones, que se le ha golpeado desnudo, completamente desnudo, que debe ser amarrado a un mojón donde se amarraban los caballos en ese sitio, de pie, por lo cual las piernas abiertas, tiene
tiene golpes hasta en los testículos, o sea que está golpeado por todos los sitios, menos, o bastante menos, en la zona del pericardio, para no producir la muerte. Eran dos expertos verdugos que golpeaban en todas partes, pero no hay. Porque este hombre ha sido flagelado de esa forma. Ha sido coronado de espinas, no en la corona que nosotros decimos o ponemos en nuestro Cristo, una coronita que pequeñita, no, es una casco, una corona entera, que es un casco de espinas, que lacera todo el cuero cabelludo de la nuca, de toda la parte, o sea que es mucho peor de lo que y las espinas nosotros representamos. No son como las representadas, sino que son espinas que llegaban prácticamente normalmente al cerebro. El azofaifo, la corona de espinas, la que tenemos, por ejemplo, en una exposición que nosotros tenemos, es una corona de espinas hecha con azofaifo, que también es una hierba, una planta que se puede cultivar en Jerusalén, vamos, o sea que es normal que fuera el azofaifo, tiene unos pinchos largos, rectos y otros curvos. Los curvos para ir subiendo, para ir enganchándose, y el recto que pincha. Y hay un detalle que te he oído también decir a ti anteriormente, no hoy, sino en otra ocasión, tenía una pierna más alta que la otra, ¿no? Decían que tenía, durante un tiempo se pensó que Jesús era cojo a través de esto, porque como ha quedado con un rigor mortis instantáneo, prácticamente instantáneo. Los muertos traumáticos, por muerte traumática, el rigor mortis prácticamente es instantáneo, es muy rápido, o si no por la tetanización de los músculos también, se ha quedado totalmente encogido y ha quedado por la pierna encogida. Es decir, que es un hombre que tiene la planta del pie derecho pegada a la madera, a la estipe, al palo vertical. Luego, para fijar ideas, si una persona en su cama quiere poner la planta del pie sobre el colchón, automáticamente la pierna le sale con la rodilla para arriba. Pues imaginaros que eso, puesto de pie, así como estaba, con la planta pegada a la madera y la rodilla hacia adelante. El otro pie izquierdo encima del derecho. Por lo tanto, este pie queda un poquito con la pierna más retraída, más corta, y solo marca un poco el talón. Pero como ves, si yo marco este talón, este se marca un poquito más alto. Claro. Y en la Sábana Santa aparece solo la planta entera del pie derecho y solo un poco el talón de la izquierda, del pie izquierdo. Como está un poquito más alto, pues se pensaba que era cojo. Y por ejemplo, las cruces ortodoxas, que tienen 3 palos, la estipe vertical, el patíbulo horizontal y el subpedáneo, el de debajo de los pies, que no lo tiene el hombre de la Sábana Santa, no lo ha tenido, pero ellos lo ponen torcido, pues como tenía la pierna más corta, para que pueda apoyar las dos piernas. Claro, bueno, es alucinante la cantidad de información que podemos tener sobre alguien que murió hace 20 siglos, ¿no? 21 siglos. Y estadísticamente, si solo nos ciñáramos a la estadística, a la matemática, ¿qué posibilidades, qué probabilidades hay de que ese hombre fuera Jesucristo? Vamos a ver, la estadística es muy difícil, la probabilidad es muy difícil de calcular, porque empecemos siendo serios. ¿Cuántas personas se coronaban con corona de espinas? Ni tú ni yo lo sabemos. Yo digo uno cada 40 y tú dices uno cada 200. ¿Cuántos se le dieron un lanzazo en el costado derecho? ¿Cuánto? O sea, empezamos a preguntar, no lo sabemos. Entonces cada cual hace un peso a esas cosas. Entonces, dependiendo de cómo se hace ese peso de cada particularidad, te puede salir la del bueno del padre Carreño, que dio uno contra 3.000 trillones, o la de Stevenson y Habermas, que dan 1 contra 68 millones. Me quedo con la de 1 contra 68 millones. No cojo la de Carreño porque estos señores que son estadounidenses les gusta mucho la idea gráfica. Dicen, si cogemos 68 millones de billetes de dólar y ponemos uno a continuación de otro, obtendríamos 3 filas paralelas desde San Francisco a Nueva York, cubriendo todo el continente norteamericano. 1, 2 y 3. La probabilidad de que no sea la de Jesús es la que tiene un ciego para encontrar a la primera un billete con el número que le digamos. O sea, complicado, ¿no? O sea que las matemáticas no están de nuestra parte, ¿no? Diríamos no, que... Están de nuestra parte, ¿sabes? Que están de nuestra parte. Claro, están totalmente, porque la probabilidad de que no sea... de que no sea. La probabilidad de que no sea es ínfima. Es 1 contra 68 millones.
Y sin embargo, bueno, también hay un detalle, hay una hipótesis que se lanzó, que estuvo de moda también en cierto momento, en la que algún autor afirmaba que podría ser la Sábana Santa incluso otra de las genialidades de Leonardo da Vinci, ¿no? Que podría ser una obra que él mismo representó. ¿Tú estás de acuerdo con esta teoría? No, me tengo que echar a reír, porque hay mucha gente que se ha montado en ese carro, hasta un conocido historiador andaluz, escritor muy galardonado, que se monta en ese carro y dice que tiene razón los señores ingleses que publican ese libro donde dicen eso, que incluso dicen que es Leonardo da Vinci el que aparece en la foto, que es una protofotografía hecha por Leonardo y que es el mismo que aparece en esa fotografía. Bien, vale. Hay un documento de 1453 en que Margarita de Charny dona, cambia, vende, compra, no se sabe porque no está claro, pero el documento existe y no lo digo yo, lo dice el albacea testamentario del último rey de Italia cuando entrega la sábana a la Santa Sede en 1983, que es cuando la Santa Sede es propietaria de la sábana, antes no, antes era de la Casa de Saboya. En 1983, Simeón de Bulgaria, que es el albacea testamentario del rey Humberto de Saboya, que la entrega entonces a la Santa Sede por su testamento, dice: desde 1453 tenemos el documento en donde Margarita de Charny, Leonardo da Vinci nace en 1452, era un genio, pero que lo hiciera con 10 meses y que le creciera tanto la barba. Era complicado, ¿no? O sea que... Me tengo que reír. Descartamos totalmente la hipótesis de que pudiera ser obra de Leonardo. Hombre, ¿no? por favor. Vale. Y también te quería preguntar, porque claro, esta reliquia tan importante del cristianismo, podríamos decir quizá la principal, ¿no? Tiene... Perdóname, sí. Un segundo, te hago un inciso de eso último que me has dicho porque también me gusta. Bueno, es que entonces Leonardo la hizo más tarde, entonces la cambió. Bien, la cambió. Luego había una antes, ¿no? Claro, tuvo que haber una, sí, sí. Esa hipótesis no... No, entonces no, Leonardo no lo hizo, es que Leonardo hizo más tarde, ya con 30 años, y entonces, pero, bueno, se hizo, y la cambiaron, bueno, si la cambiaron es que había otra, ¿no? Claro. Entonces... Antes de Leonardo, o sea que tampoco pudo haberla hecho él. Y te quería preguntar por eso, ¿qué relación tiene la Sábana Santa de Turín con el sudario de Oviedo, en tu opinión? Bueno, el sudario de Oviedo es una tela en donde es muy difícil de entender, solo hay sangre, no hay imagen ninguna, solo hay sangre. Ha estado muy maltratada, muy poco cuidada, hay hasta el cerco de una lata de pintura de haberlo puesto encima de la tela, o sea que imagínate cómo se ha tratado. Esta reliquia viene en un barco desde Jerusalén en una caja, con otra reliquia que entra por Cartagena, de Cartagena pasa al final a Sevilla, a San Isidoro se la manda a un discípulo suyo que está de obispo en Toledo, entonces pasa por Écija y por todo este camino para llegar a Toledo, y en la época en que entran los moros se manda hacia Oviedo para que se preserve y que quede allí. Es muy difícil de entender porque es un paño, es un sudario, es decir, un paño es que hay que distinguir entre sudario y mortaja, porque llamarle a la Sábana Santa sudario para mí es un error. La Sábana Santa no es un sudario, es una mortaja. El sudario es algo para quitarse el sudor. Entonces, el término santo sudario sería erróneo. A mí me repele, porque no es lo que es una santa mortaja, pero no un santo sudario. El sudario es algo para quitarte el sudor, ahí viene el nombre, que llevaban los judíos colgados del cinto y tal, y se sacaban las manos y la cara con ese paño. Se le pone a un crucificado que tiene la cabeza echada sobre el brazo derecho. Se le coge aquí atrás con alfileres con comillas, pincho, espina, lo que sea, se le coge al pelo. Se trae para acá, llega aquí y como no puede pasar, se le pincha aquí otra vez en la barba y se vuelve a traer. Pero ya no llega hasta atrás, ya se queda aquí. Cuando se baja de la cruz, se le tapa la nariz y la boca para que no tire toda la flema, todo el edema que tiene, pulmonar que tiene. ¿Por qué? Porque la ley judía dice que en la sangre va el alma y la sangre hay que enterrarla con el muerto. Hay que recogerla y enterrarla con el muerto. Entonces se le aprieta la nariz y la boca para que no pierda esa flema. Entonces todo se llena de sangre, aunque se le aprieta, se llena de sangre porque tiene sangre en la cara y demás.
Cuando nosotros, nuestra mente, cogemos el paño entero, la idea es volverlo por la mitad. No encaja nada. Pero si se encuentran los boquetitos de este lado y se dobla a partir de ahí, entonces sí, perfectamente. Son 4 imágenes. 1, 2, 3 y 4. Cuando se abre, pues claro, no se entiende nada. Cuando se dobla y se ve, entonces se ve que aquí se ha pegado la sangre, ha pasado, total, esta lo ha pegado en esta y esta lo ha pasado aquí. Esa se ve perfectamente, ¿no? Entonces se ve que la sangre del mismo grupo AB, el hombre de la sábana santa, el mismo grupo, por lo tanto puede ser. Juan en los Evangelios, San Juan en los Evangelios, dice, y enrollado aparte estaba el lienzo que cubría su rostro. O sea que dentro del sepulcro estaba. ¿Por qué? Porque tienen que enterrarlo con su sangre. Por eso no se puede lavar al hombre de la sábana santa. Eso que dicen la gente, si lo lavaron. No, señor. Todos los ungüentos que llevan las mujeres se le aplica a la sábana, no al cuerpo del hombre. Porque no se puede lavar. Porque esa sangre tiene que enterrarse con él. Hay una película de Mel Gibson, ¿la has visto? Sí, claro. En que la gente dice qué crueles eran. Después de los azotes, lo obligan a la madre a limpiar suelo. No. Claudio Prócula, la mujer de Poncio Pilato, le da un trapo para que recoja su sangre, porque la tienen que enterrar con su sangre. Lo que le hace un favor. Lo que hace es cumplir las leyes judías. Y entonces me dices que en tu opinión, si crees que puede ser el sudario de Oviedo, puede haber estado también relacionado con el cuerpo de ese mismo hombre que estuvo enterrado con la Santa Mortaja, ¿no? Con la sábana santa. Vale. Bueno, hay un momento en el que a principios de los 70, ¿no? Parece que empiezan numerosos científicos a interesarse por la sábana, por el trozo por esta tela, y llegan incluso a, bueno, el primero que hace alguna prueba científica, el criminólogo Max Frey, que consigue un trozo de tela de la sábana, ¿no? ¿Te puedo corregir un momento? Por supuesto, tú entiendes esto mucho más que yo. En 1901-1902, el profesor Delage y el profesor Viñón ya empiezan con los estudios científicos de la sábana santa. Ya empiezan, ¿no? Al profesor Delage, que es ateo y que dice que él no cree que Jesús sea Dios, pero que esa es la sábana que envolvió a Jesús, lo echan de la Academia Francesa. Por decir esto. O sea, pero él está diciendo que envolvió a Jesús, pero no está tampoco afirmando que ese Jesús tuviera un poder sobrenatural. No, él dice que él es ateo, que no cree que Jesús fuera Dios, pero que esa es la sábana que envolvió a Jesús. A Jesucristo, al líder del cristianismo, ¿no? A un señor que se llamó Jesús de Nazaret. Exactamente, exactamente. O sea que ya ahí empiezan los estudios. Todo empieza cuando la primera fotografía. 1898, la primera fotografía puede ser un negativo fotográfico, esto llama la atención a la ciencia y ahí empieza. ¿Cómo es esa primera fotografía? Háblanos porque es muy curiosa. Esa primera fotografía es Segundo Pía, un abogado turinés, quizá el más experto fotógrafo en ese momento, estamos en 1898, está empezando la fotografía. Hay una ostensión porque hay la boda de un príncipe de la Casa de Saboya y hay una ostensión de la Sábana Santa, pide autorización para hacer una fotografía. Hay sus reticencias porque la Casa de Saboya dice que si puede ser simonía, que si después esa foto se va a vender, que es un objeto de culto y tal. Igual. Consigue, porque él trabaja mucho con la Casa de Saboya, porque es un hombre experto en arte, y tal, aparte de Saboya, tiene experto en arte y experto en fotografía, consigue la oportunidad de hacer la foto. Hay que pensar que una catedral oscura y casi sin luz eléctrica en aquella época, pues es muy difícil también hacer la fotografía. A la segunda vez lo consigue, parece que durante casi 20 minutos de exposición, y cuando revela ve que la cara se ha convertido en una perfecta fotografía. Es decir, esa cara es una perfecta fotografía. Claro, claro. Lo que no se entendía bien en la sábana, al revelarlo, al tener el negativo, ese negativo es un perfecto positivo. Es entonces, al hacerse esa primera fotografía... La sábana santa funciona como un negativo, la parte frontal funciona como un negativo fotográfico. Como decíamos al principio, al hacerse entonces la primera fotografía y obtener el primer negativo de esa ahí fotografía... empieza la ciencia a interesarse. Es cuando la ciencia se da cuenta que hay Estamos algo... a principios del siglo XX. Muy extraño. Quizá, bueno, la siguiente ya sería esta que sí apuntaba yo, ¿no? En los 70. Primero hay una en el 69, sí, que no hace nada, pero sí entra a ver la sábana santa. Deja una especie de protocolo científico de qué es lo que se puede hacer con la sábana, pero no hace nada, es decir, que ellos solo prepara el camino.
ve que se pueden hacer cosas y demás. Y ya es en el 73 cuando empiezan Mafrey y otra serie de gente a hacer y después ya en el 78 el grupo del STURP, el mal llamado NASA, porque la NASA nunca ha investigado la Sábana Santa. Ese es otro problema. La gente dice, la NASA investigó. No, la NASA nunca ha investigado la Sábana Santa. Personal de la NASA, de forma particular, con dinero particular de ellos, algunos hipotecando las casas, para poder ir a Turín durante 5 días, lo hacen de forma, con material prestado, algo por la NASA y algo por muchísimas empresas industriales que le prestan material, que no lo compran, lo prestan y se lo llevan allí, con una cantidad de problemas y dificultades increíbles. Si alguien puede una vez leer el libro de John Heller, de cómo se gestó todo este trabajo, es interesantísimo. Tenemos que ver cómo hay personas que, bueno, tú mismo lo has dicho, han llegado a hipotecar su casa por tratar de descubrir qué hay detrás de ese gran misterio. Vamos a analizar muy detenidamente estas investigaciones porque me resultan especialmente interesantes. En primer lugar, esa que hablábamos de Max Frey, ¿no? Este hombre es criminólogo, tiene acceso a la tela, a poder analizar la tela. ¿Y qué es lo que se le ocurre analizar? Lo que hace es pegar un papel celo distinguido, papel que pega y despegarlo y con él llevarse lo que hay dentro de la sábana, lo que hay. El polen es como la huella dactilar de las personas, pero en las plantas. Cada planta tiene un polen distinto. Además, la planta de este año aquí en Córdoba es un polen, pero el año que viene, como las condiciones meteorológicas son distintas, cambia el polen. Pero si la planta de Córdoba la llevamos a Sevilla, en Sevilla el polen es distinto que el de Córdoba. Por lo tanto, hay unos herbolarios en los que se puede saber de qué planta es, de qué año es y de qué zona es. Pero esos herbolarios, esto es una duda que tengo yo personal, ¿esos herbolarios controlan todas las épocas de todos los puntos del mundo? Se han ido controlando prácticamente todas las épocas y por esto porque se han hecho análisis no solo de la sábana, sino otros muchos análisis. Ten en cuenta que Max Frey, por ejemplo, es un criminólogo, aparte de palinólogo, es que a veces solo se dice criminólogo, no, señor. El señor es un científico que colaboraba con la policía. ¿Para qué? Pues para que mañana yo llegue a Sevilla, me pegan el papel aquí y lo retiran, y yo tengo polen de Córdoba. Entonces la policía sabe si yo he estado en Córdoba o no. Claro. Y para eso lo usaban. Claro, claro. No es que sea criminólogo, es que era palinólogo, y como que colaboraba con la policía para saber, uy, usted, yo no he estado nunca en Córdoba. Bueno, tú tienes aquí polen de Córdoba. Como que no está usted en Córdoba. Entonces se usa para muchas cosas, para mucho más de lo que pueda parecer. Y este hombre encuentra pólenes desde plantas extinguidas en el siglo VI, de Jerusalén y de la zona, hasta plantas de Constantinopla, de Francia, de Italia, por todos los sitios donde había pasado la Sábana Santa. No conforme con esto, que es del 73, y con la tecnología del 73, en el 2001-2002, Avino Andani y Uri Baruch, dos palinólogos, dos botánicos judíos, no cristianos, no arriman el asco a la sardina, les importa un pimiento, perdón por lo coloquial, a la Sábana Santa, no se creen lo que ha hecho Max Frey y repiten la prueba. Piden autorización y repiten la prueba. Y les sale exactamente lo mismo, con la tecnología actual. Pero encuentran algo que les llama la atención, que hay demasiado polen. Es decir, no es el polen que ha venido por el aire, sino es un polen que se ha depositado allí. ¿Por qué? Porque había flores, y la flor ha soltado todo el polen. Por eso hay tanto polen. Vamos a buscar las flores y las encuentran. ¿Qué flores? ¿Había flores en el lugar donde es enterrado? Imágenes de flores sobre la sábana. De flores que se han echado. Ah, vale. Al enterrarlo. Al enterrarlo le echaron flores a ese hombre. Claro, a los mirra y flores. Entonces hay flores extinguidas en el siglo VI de nuestra era en Jerusalén. Y hay dos flores, la Gundelia toniforte y la Sigophorus domosum, que solo una se extiende por una zona grande y otra una zona chiquitita. Bueno, pues, ¿dónde se dan las dos juntas que produzcan flores? Se las producen entre marzo y abril. ¿Y dónde se dan que produzcan solamente en qué zona coincide que estén las dos? Que esta se extiende por aquí y esta se extiende por aquí. ¿Dónde? En Jerusalén y 12 kilómetros a la redonda. O sea que gracias a al análisis del polen de la sábana, conseguimos saber en un radio, con un margen de error de 12 kilómetros, el punto donde fue enterrado ese hombre. Es apasionante, ¿no? Y esto lo hacen dos señores judíos en un trabajo que presentan en un congreso de botánica, y no de Sábana Santa, y en un libro que publican sobre botánica. Ni importa nada la Sábana Santa.
Pero las consecuencias de ese estudio pues son importantes, ¿no? Para los estudiosos. Importantísimo. Cambia, no, ya se sabía, ya estaba mostrada la pista, pero a partir de ese momento se confirma, sobre todo la datación ya es exactísima, ¿no? Muy exacta. Ya la datación es muy exacta, ya sabemos el detalle. La localización. La localización, la época incluso, ¿no? Sí, porque ahí, te digo, flores extintas, o sea que ya no están aquí ni estaban desde antes del siglo VI, y hay algunas que estaban extintas, o sea que no pueden ser después del siglo VI. O sea que ya sabemos. Recapitulando un poco la información que tenemos hasta ahora, era un hombre, dijimos, de 1,80 m, barbado, un hombre que con alguna dificultad en la pierna, no, dificultad en la pierna ninguna. No, lo que hemos dicho. Que parece tener... la pierna ninguna. También hay un detalle que comentaste en cierta ocasión, y es que a los crucificados, en cierto momento, le hacían el favor de romperle las piernas, ¿no? Aunque parezca mentira, el favor de romperle las piernas. ¿En este caso lo hicieron? No, en este caso no, la muerte ha sido mucho más rápida. Este hombre llega, yo creo, prácticamente muerto. Llega ya en las últimas, completamente. Por los latigazos. Los latigazos son tan bestiales que llega en las últimas. Tanto es que ya no puede cargar con la cruz, tienen que ayudarlo, o sea que este hombre ya va en la última. La muerte en la cruz es por asfixia, al final, normal. Cuando estás clavado a los pies, el dolor de los pies es horroroso, y te apoyas en ello, el dolor todavía es más fuerte. Luego caes, te dejas caer. Si te dejas caer, los brazos se estiran. Pectorales y dorsales no aguantan. Y a los 20-25 minutos empiezan a decir que no funciona. Entonces tú no puedes dejar de respirar. Mira a mí la palabra imposible. Estoy viendo que un libro que pone en busca de lo imposible. Pues bien, lo imposible no existe. Para mí no existe, no hay nada imposible. Y una cosa que el hombre no puede dejar de hacer es respirar. Tú respiras hasta debajo de agua, por eso te ahogas. Claro, porque haces el intento de respirar y tragas el agua. Ya no puedes más y respira y te traga todo el océano. Pues bien. Entonces, una persona no puede suicidarse tapándose la nariz. No se puede suicidar tapándose la nariz, no, respira. Pues bien, este hombre tiene que respirar, para ello tiene que apoyarse en los pies y levantarse. ¿Qué pasa? Que si yo le rompo las piernas, no se puede levantar y muere rápidamente. Luego, aunque parezca una burrada, el romperle las piernas, a fin de cuentas, era un acto de caridad y no un acto de brutalidad, sino de caridad para que muera más rápidamente. A este hombre no le rompen las piernas. Tan no le rompen las piernas que se extrañan, entonces van a verlo y para certificar le dan el lanzazo, el tiro de gracia, el lanzazo, ya está muerto seguro. Con la famosa lanza de Longinos, ¿no? Que luego también pasa a convertirse en una reliquia. Bueno, antes hemos adelantado un poco esa investigación interesantísima, ¿no? Que realizan científicos de la NASA, que no la NASA de forma oficial, sino científicos que trabajaban en la NASA. Algunos, dos o tres nada más, los demás no tenían nada que ver con la NASA. Ya, pero llama mucho la atención, que gente que se dedique a visitar las estrellas o a estudiar el espacio. El 98% no tiene nada que ver con la NASA, ninguna relación con la NASA. Pero sí que serían seguramente científicos de los más aventajados de su tiempo, ¿no? Sí, eso es aparte, pero no tienen nada que ver con la NASA. O sea, que eso de decir, porque dos de ellos, Jackson y Jumper, fueran físicos que trabajaban en la NASA y usaran el VP8, que es el que se utiliza, el aparato, para ver si hay relieve en los planetas, usaran, porque se les ocurrió la causalidad, porque no la casualidad, la causalidad de ponerle aquello una foto de la sábana santa y ver que era tridimensional, hace que le llame la atención tanto que entonces se ponen a buscar un equipo multidisciplinar que les ayude a investigar esto y solicitar solicitar trabajo, que se le conceden 5 días. Y 5 días que se hace, como se dice, con camas calientes. Es decir, que hay un equipo durmiendo y otro trabajando, un equipo durmiendo y otro trabajando. No se deja de trabajar en 120 horas. Pero eso es porque solo les permiten analizar las 120 horas. 5 días. Y ellos dicen, vamos a aprovechar esto a muerte, como si no hubiera un mañana. A muerte. Es un montón de personas allí. ¿Cuántas personas más o menos componían? Pues del orden de cerca de 30. Cerca de 30 personas trabajando constantemente la sábana, aprovechando el tiempo al máximo. En una de las investigaciones, esa sí sería quizá el año 78, una de las más importantes que se ha realizado. Se ha hecho. Vale. ¿Y qué conclusiones obtienen? Pues que la imagen se ha producido por una radiación desconocida para la ciencia, que tuvo que arrancar del interior del cuerpo, porque solo se irradia igual el pecho que la espalda, que solo es vertical, hacia los lados no hay radiación, solo hacia arriba y hacia abajo, se irradian igual los pies que la cabeza, y que hizo desaparecer al cuerpo. Luego, la conclusión es que el cuerpo que contuvo la sábana santa tuvo que ocurrirle algo extraordinario, punto.
El punto no, esto que está diciendo es muy importante, no que, podemos dejarlo ahí. Es que la ciencia dice eso, punto. Eso es lo que dice la ciencia, ahí. Hasta ahí llega la ciencia y ahora vamos a analizar esto. A ver, estamos diciendo que estos científicos, como decimos, gente muy importante de su época, los científicos más aventajados de su época, como hemos dicho, 2 de ellos incluso trabajaban en la NASA, llegan a la conclusión de que a ese cuerpo, además gente muy escéptica, supongo. Bueno, había judíos, moros, ateos, agnósticos, o sea, vamos, ahí está Barry Schwartz, por ejemplo, que es un fotógrafo magnífico, que dice que él es judío, pero la sábana fue la que envolvió a Jesús de Nazaret. O sea que... Claro, él está diciendo que esa sábana envolvió a un hombre que fue el Jesús de Nazaret que ha pasado a la historia. No está diciendo que fuera Dios. No. Él no está adorándolo, sino se está diciendo que un hombre, el líder del cristianismo... No tiene nada que ver con el catolicismo, ni con el cristianismo, perdón. Y por lo tanto dice que... Pero que la sábana es la que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, punto. Esa es la conclusión a la que llegan estos científicos. Bueno, y vamos a analizar esa otra parte. ¿Cómo puede ser que digan que esa persona sufrió algo extraordinario, ¿no? Algo totalmente fuera de lo normal? Una radiación... Desconocida para la ciencia, y la radiación con muchas comillas, que chamuscó la tela. Yo digo chamuscó. Ellos dicen otra palabra, yo digo chamuscó, que es la que nosotros lo entendemos. Vamos a tratar de explicarlo para que los espectadores consigan entender esto, porque es que es muy importante, es algo con unas consecuencias importantísimas. Estamos hablando de que ese cuerpo, de alguna forma, tuvo que levitar, ¿no? Porque no pudo... Bueno, yo también tengo... Sigue, perdón. Yo también tengo mis dudas. Ahora hablamos. De alguna forma tuvo que levitar para que esa marca se quedara por ambas partes, ¿no? Para que no hace falta que levite. Se parece que levita porque los músculos dorsales y los músculos deltoides no están aplanados. Luego, un hombre de 80 kilos de peso sobre una piedra deberían estar aplanados. Pero para explicar eso no hace falta la levitación. No hace falta. Una, fácil, es que en el momento de esa explosión, y vuelvo a ponerle comillas, que sale del interior del cuerpo, brinca, que ello explota, se separa algo y ya por tanto no están aplanados. Otra, más lógica, para mí mucho más clara, si hemos dicho antes que está la tetanización de los músculos o el rigor mortis, esos músculos están clavados y no se aplanan porque están totalmente tiesos y duros. Bueno, eso sí sería una explicación quizá más... No hace falta decir que ha levitado. Más fácil, al estar en estado de rigor mortis, ¿no? Estar muy duro, pues por eso no se aplana, ¿vale? O sea que descartamos la parte de la levitación, bueno, la dejamos en interrogante. Pero lo que sí que tenemos claro es que ese cuerpo ha explotado. Sí, parece que ha explotado. Bueno, es sí, decir, claro, ha es lo que parece. Una radiación que ha salido del interior del cuerpo y lo ha hecho desaparecer. Antes de seguir, ¿por qué creemos que ha salido del interior del cuerpo? Porque ha dejado igual las mismas marcas en el pecho que en la espalda, en la cabeza que en los pies. Luego, si viene de fuera, dejaría más marca aquí que aquí, porque tendría que atravesar todo el cuerpo. Claro, tendría una dirección. Y aparte de siempre es perpendicular, pero había una dirección que es que la radiación, al pasar un cuerpo, se pierde fuerza y no irradia igual esto que esto, porque tiene que atravesar todo un cuerpo. Luego tiene que salir del interior para que irradie igual lo de arriba que lo de abajo. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Si esto es así, entonces lo que estos científicos dicen, para un creyente podría tomárselo como una prueba irrefutable de la resurrección de Cristo, ¿no? El creyente sí. Creyente. Está en la prueba. Piensa eso, ¿no? De la resurrección. ¿Y cómo se lo toman estos científicos cuando llegan a esa conclusión? ¿Ellos qué explicación tratan de dar? Para ellos, cuando se encuentran que son de un multidisciplinar y unos de cada uno de religión y demás, llegan al acuerdo de que el problema religioso se deja en la puerta y solo se toca el problema científico. Por eso ellos nos dicen, hablan un poco de la resurrección. Es que así, es como una resurrección, es como la foto de Cristo en el momento de la resurrección, eso habla un momento, pero al final la conclusión es, en conclusión hay que decir que la imagen de la sábana santa se ha producido porque el cuerpo que estuvo dentro le ocurrió algo extraordinario. Y ese algo extraordinario, entonces, lo que sí que está claro es que fue, como tú has dicho, una especie de algo, no sabemos el qué, una energía que emanó del cuerpo, eso lo tenemos claro, y que quemó la sábana. Que no la llegó a quemar. Muy superficialmente, porque un hilo de lino tiene de 150 a 200 fibras y solo hay 2 o 3 afectadas. Claro. O sea que fue algo, una especie de energía que salió de dentro. Dosificada justo. Justo para marcar la sábana sin quemarla. Sin quemarla del todo. Exactamente. Bueno, pues, impresionante.
Hubo también una polémica prueba, ¿no? También por esa época, con el carbono 14. No, mucho más tarde, 10 años más tarde. Bueno, esa época, las finales del siglo XX, que llegaron a la conclusión, sin embargo, que la sábana santa no era más que una falsificación medieval, pero parece que hubo cierta polémica, ¿no? Perdón, la palabra falsificación no aparece nunca salvo en los medios de comunicación. Primera cosa. Los medios de comunicación tergiversan la información, primero. Segundo, cuando se hace el congreso en París, un año después, en 1989, y se presenta a Michel Tait, el propio coordinador, que ha dicho que es de 1260 a 1390, escribe una carta, está en mi libro, que no se ha publicado prácticamente en ningún medio de comunicación, en la que dice: personalmente no considero que el resultado de la datación del carbono 14 sea una falsificación. O sea que él mismo dice que no es falsificación. Entonces fueron los medios de comunicación los que transversaron las palabras de ese hombre. O sea, que ahí dice, y hoy en día, en la Facultad de Oxford, que fue uno de los 3 laboratorios, dicen que hay que repetir la prueba porque la prueba está mal hecha. La prueba se ha hecho mal. Una serie de incongruencias desde el principio hasta el final. Cuéntanoslo, porque es muy curioso la historia. Mira, en el principio, 7 laboratorios se presentan pidiendo... Bueno, primero, si quieres, nos vamos un poquito más lejos. A profesor Libby, premio Nobel por haber descubierto el sistema de datación del carbono 14, algo sabría de esto, le piden que le haga la prueba del carbono 14 a la sábana y dice que no puede hacerlo porque no sabe limpiarla, que tiene tal cantidad de carbono 14 añadido que no sabe cuál es el del lino y cuál es el añadido. ¿Y cómo se le ha añadido carbono 14, señor Libby? Pues mire usted, muy fácil. Voy a empezar por lo fácil, no por lo difícil. Incendio de Chambéry, el humo, la llama, eso es carbono. Eso impregna la tela. Para apagar el incendio se echa agua, tiene sus manchas de agua. El agua lleva carbonato, a impregnar la tela. La cera, que hay gotas de cera por todos lados. Las fibras acrílicas de las personas que han trabajado sobre la sábana santa están metidas a nivel microscópico. Esto es carbono, esto es petróleo. Todo eso está añadido. Los ácaros que han respirado, porque antes se sacaba la sábana santa y se enseñaba cogiéndola con las manos, al aire libre, allá que va. Los ácaros han entrado, el ácaro respira, si respira mete carbono 14. ¿Cómo limpio eso? No sé limpiarlo. El mismo inventor de la prueba del carbono 14 dice que no se puede aplicar. Que no se puede aplicar. No lo puede aplicar. Que el método carbono 14 no sirve para esto. Bueno, pues 7 laboratorios se presentan para hacer la prueba del carbono 14 gratis, porque con la publicidad tienen bastante. 4, sistemas no destructivos. Se le da un trozo de tela y la tela persiste. Se puede repetir la prueba tantas veces como se quiera. 3, presentan sistemas destructivos. Se le da la tela, se hace la prueba y se acabó. La tela desaparece y no se puede repetir. Perdemos un trocito de tela. De los 4 no destructivos, 2 usan un método, 2 otros distintos a este, y estos 3, que son los destructivos, los 3 el mismo método, distinto a estos 2. Perdón. Una mente lógica no hubiera cogido uno de aquí, uno de aquí y uno de aquí. Y hubiera tenido para repetirlo estos 2 tantas veces como hiciera. Perdón, hablo demasiado ya, mi garganta a veces se estropea. Si quieres parar a beber agua. No, ahora lo haremos. Hubiera tenido 3 métodos distintos además para compararlos entre ellos. No, se eliminan estos 4 y se quedan con estos 3. Los destructivos. Los destructivos y además los 3 el mismo método. Si el método tiene un error, los 3 van a cometer el mismo error. La Santa Sede, que ya es propietaria de la sábana, es desde el 83 propietaria, de 1983, estamos en el 88, es propietaria, hace lo que se llama un triple ciego. Un triple ciego es entregar 3 trozos de telas, 2 conocidas y una a la sábana santa. No se les dice al laboratorio quiénes son, Z1, Z2, Z3. Solo lo sabe un notario y el cardenal Balestrero. Pues bien, los laboratorios dicen, entréguemelo usted en cilindritos de plomo y acero. ¿Para qué? Pues mire usted, porque tenemos que pasar el arco magnético. Perdón, ahora ya sí tengo que ver. Tengo que pasar el arco magnético del aeropuerto de Turín y la radiación magnética cambia el carbono 14. Pero usted, el segundo o la décima de segundo que tardó en pasar un arco magnético cambia el carbono 14 de la tela, sí. Las 120 horas que han estado los científicos anteriormente con rayos X, infrarrojo, ultravioleta y magnetismo, no han cambiado el carbono 14. Y una décima de segundo o un segundo sí lo cambia. Seguimos con la incongruencia. Vale.
Se le entregan esos cilindritos y cuando se le pregunta al laboratorio de Zurich si ha recibido los cilindritos, dice sí, las 4 muestras. ¿Qué 4 muestras? Si cada laboratorio tiene 3. Dice sí, 3 las ha recibido en cilindritos, una viene en un sobre. ¿Y de dónde había salido esa? Puede que el señor Tait, ese señor que es el coordinador de los laboratorios que han elegido ellos, le ha dicho a unos amigos que busquen por Francia un trozo de tela parecido, han encontrado la capa de San Luis d'Anjou, obispo francés, que lo nombran obispo en 1283 y muere en 1284. La capa pulgar no se la van a hacer ni antes de obispo ni después de muerta, está perfectamente datada y cae justo entre 1260 y 1390, cae en medio, o sea que... Y esa es la que le han mandado. Han robado un trocito de tela y se la han mandado. O sea que hay 4 muestras. Pero lo peor de todo esto no está ahí. Lo peor de todo esto es cuando publican los resultados en Nature, la revista, unos meses más tarde, bastante tiempo después, la publican los resultados ellos, los que publican ellos, los laboratorios. Nivel de significación, o sea, la probabilidad de que sea cierto lo que estoy diciendo. En los otros 3 telas, 90%, 50% y 30%. Sábana Santa, 5. En verdad es 4,87, lo redondean a 5. Entre un 90, un 50 y un 30, la sábana solo tiene la probabilidad de un 5%. Vale. Pero está la chi cuadrado, sí, comprendo que es un poco duro, quizá lo que voy a decir matemáticamente hablando, pero está la chi cuadrado, que es la prueba que nos dice la fiabilidad del experimento que hemos hecho. La chi cuadrado, cuanto más pequeña, es mejor el experimento. En las otras 3 telas, 0,1, 0,2 y 0,3, o 2,3. Sábana Santa, 6,4. Máximo admisible, 3,4. Ningún científico admite eso. ¿Y lo publican ellos? O sea que ellos mismos reconocen que la prueba ha tenido muy poquita validez, ¿no? Ninguna. Bueno. Y ahora hay una cosa que me interesa, creo que es interesante. Esto, ahora sí, después hablamos, en la exposición que nosotros estamos moviendo por Andalucía, lo tenemos en uno de los paneles. Cuando la explosión de la bomba de Hiroshima, hay 2 fotos que tenemos puestas ahí. Una es un señor sentado y una escalera. El señor y la escalera han desaparecido, pero su imagen está en la pared. Y hay una válvula de laminación que ha dejado su imagen, no ha desaparecido, pero su imagen, no la sombra, su imagen está impresa en la pared. ¿Fue la radiación algo parecido a esto? Claro, estamos diciendo que fue algo, lo que le ocurrió a ese hombre fue algo parecido a lo que ocurrió a la bomba en la explosión de Hiroshima, ¿no? Si la bomba de Hiroshima ha hecho desaparecer a 2 personas, pero su imagen ha quedado... Parece como que... Ahí lo dejo. Claro. Bueno, para terminar ya, Julio, te voy a pedir 2 conclusiones. Por un lado, la científica y por otro lado, la tuya personal, ¿vale? La científica, es decir, después de todas estas pruebas que hemos analizado, ya has dicho, la parte a favor, la parte en contra, ¿qué es lo que piensa a día de hoy la comunidad científica sobre la Sábana Santa? La comunidad científica ahora mismo piensa que el que vaya en contra de la Sábana Santa, el que dice que es falsa, que lo demuestre. Que ellos ya han demostrado bastante que la Sábana Santa es auténtica. Ahora hay que demostrar lo contrario. Ahí está. Entonces la comunidad científica a día de hoy apuesta porque esa sábana realmente perteneció a Jesús de Nazaret. Y luego, después de toda una vida, Julio, estudiando la Sábana Santa, ¿qué es lo que piensa Julio Marbizón a nivel personal? ¿Científico o religioso? Los dos. Creo que los dos roles dicen lo mismo. Los 2 roles creo que se dan en ti. Siempre dicen lo mismo. Era una persona que una científico, que ha dicho lo de antes, hay más de 300 pruebas a favor, una, el carbono 14 totalmente desacreditada ya, que no la admite nadie, luego no hay nada en contra. Religioso, ya es la fe de cada uno, eso cada cual puede pensar lo que quiera. Yo particularmente, que soy creyente y practicante, pienso que es la que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret y que es la prueba de la resurrección. Bueno, pues ya para terminar, simplemente quería preguntarte si los amigos que nos están viendo quieren más información sobre la Sábana Santa. Creo que tienen varias opciones, ¿no? Vosotros montáis, ¿no? Bueno, tú colaboras en un grupo. No, el grupo de estudio y divulgación de la Síndrome, un grupo que tiene una asociación inscrita en el registro de la Junta de Andalucía, sin ánimo de lucro, con sede en Mairena de la Jarafe, en Sevilla. Tiene grupo de estudio y divulgación, por lo tanto queremos divulgar la sábana y para divulgarla tenemos una exposición que es itinerante. Ha estado, por ejemplo, en Puerto Llano y de Puerto Llano ha pasado ahora que está en Écija. En Écija está hasta el día 10 de mayo. Entonces, ahí está una reproducción a tamaño natural, fotográfica de la Sábana Santa. La misma que pueden ver en Turín, la pueden ver ahí durante todos estos días. El Museo
de Écija en el Palacio de Benamejí. Y aparte de eso, para quien le pueda interesar, Halcón Viaje está organizando un viaje para ver la Sábana Santa, me lleva a mí como experto, y sería del 3 al 9 de junio. Saldríamos de Sevilla, Sevilla-Madrid, Madrid-Milán. En Milán cogeríamos un autobús y recorreríamos Chambéry, Besançon, Saint-Hippolyte, sitio por donde, en Francia, donde ha pasado la Sábana Santa. Unas ciudades preciosas y un sitio muy interesante para investigar la Sábana Santa. Yo he pasado por esos sitios del orden de 4 o 5 veces ya. Volveríamos entonces a Turín, veríamos la Sábana Santa y volveríamos a Milán, y de Milán ya volveríamos a Milán, Madrid, Sevilla otra vez. El que le guste el tema, ¿no? El que quiera profundizar en la Sábana Santa, va a ser una ocasión inmejorable, ¿no? El viaje es precioso, el viaje es precioso. Yo ya lo hice hace el año 2010, lo hicimos y quedamos tan encantados que allí ha venido Halcón Viaje y me ha dicho esto, que si yo quería ir como experto y explicando todo el viaje, y que por mí sí, que no tengo ningún inconveniente. Cualquier delegación de Halcón Viaje está autorizada para hacer el viaje. Bueno, pues ya saben que si quieren profundizar no van a encontrar mejor ocasión que esta de ir acompañado de un experto, y por otro lado también, incluso aunque no les guste el tema, una ocasión inmejorable para conocer una parte preciosa de Francia, ¿no? Preciosa. Además tú tienes origen francés, ¿verdad? Mi abuelo era de l'Île-sur-le-Doubs, la isla sobre el río Doubs, y que es el Franco Condado, y vamos a ir a Besançon, que la rodea el río Doubs. Vamos a ir a Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs, San Hipólito sobre el mismo río, o sea que el pueblo de mi abuelo está por aquí, yo lo conozco desde chico, está alrededor, a 30 kilómetros, 20 kilómetros de toda aquella zona, aparte de Chambéry, que es una maravilla. Chambéry es un pueblo, una ciudad preciosa, con un barrio medieval increíblemente bonito, o sea que son sitios muy, muy bonitos. Bueno, pues ya lo saben, amigos, una ocasión irrepetible. Muchísimas gracias, Julio, por habernos honrado con tu visita a esta casa, que a partir de hoy también es tu casa. Muchas gracias. Y antes de marcharnos, les recuerdo las vías de contacto. Ya saben que si quieren hacernos cualquier consulta, incluso si quieren ampliar alguna información más sobre la Sábana Santa, nosotros se la haremos llegar a Julio. Pueden contactar con nosotros en las vías de contacto habituales, correo electrónico info@cordobamisteriosa.es. Saben que también tienen las redes sociales, Facebook, Twitter. Saben que también cuando quieran pueden consultar nuestra página web cordobamisteriosa.es, donde tienen a su disposición todo nuestro catálogo de rutas, las que hacemos a las 10 de la noche de martes a sábado, si quieren vivir el misterio en primera persona. Y simplemente antes de despedirme quiero dar las gracias a todos los amigos que se acercaron en la pasada Feria del Libro de Córdoba a visitarnos, a conocernos y a saludarnos, también para llevarse la guía secreta firmada, la guía secreta Casa Encantada de Córdoba. Agradeciendo todo el cariño que nos dan ustedes cada vez que hacemos algún acto en la calle y que se acercan a saludarnos y a mostrarnos pues todo ese apoyo que sabemos que nos dan. Bueno, pues simplemente les deseo una feliz semana y les cito aquí dentro de otros 7 días. Muchas gracias.